El que quiere hablar, si quiere me habilita micrófono e interrumpe, no tengo ningún problema, y si no, levanta la mano. El problema es que con esto de compartir pantalla, yo veo menos cuadraditos, entonces puede ser que no vea a alguien. O sea que anímense, así hacemos un poco más dinámico la Profe, presentación. Sí, ¿después estas adelante, PPT Patricia. las va a subir? ¿O ¿La las puedo pasa al subir? grupo? Sí. ¿O las O pasa al la grupo? paso al grupo. Ahí Está va. perfecto, no hay Gracias. problema. Bueno, ahora sí estamos en hora de acuerdo a lo que avisamos, así que empezamos. Bueno, venimos a buscar. Vamos a silenciar acá. ¿No se puede? Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los que se incorporaron. Buenas tardes.
Hoy vamos a dar efectos de la sentencia del contencioso. ¿Están pudiendo ver la presentación o no? Sí, Sí, la perfecto, vemos. profesora. Sí, En plan de perfecto. clase. ¿La ven? Perfecto. Sí. Ahora la que no la ve soy yo. Plan de clase, dice. Ahí va, si es esa. ¿Por qué yo no la veo? A ver. Si no la miro en otro lado. La miro acá. Bueno, la siguen viendo, ¿verdad? Me avisan si, no si pasa algo porque yo tuve que salir de la pantalla, ¿está? Ok. La idea entonces es hacer un repaso del concepto funcional de función jurisdiccional, hablar sobre el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, la debilidad de nuestro sistema en la materia, refiriéndose al sistema del contencioso anulatorio, la posición sobre el punto hasta noviembre de 2017 y sus fundamentos, y las doctrinas administrativistas, posibles medidas para el cumplimiento, y la nueva postura del TCA, fundamentos de la sentencia 945 del 2017. Y por último, responsabilidad del Estado por omisión del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de hacer ejecutar los juzgados. Si es viable que pueda entonces accionarse judicialmente por responsabilidad del Estado por la omisión del TCA en hacer ejecutar las sentencias. La bibliografía específica, bueno, busquen la sentencia 945/2017 con la discordia del doctor Echeveste. Luego les recomendamos la lectura de Neoconstitucionalismo y Derecho Administrativo, ley de 2012, en Augusto Durán Martínez, páginas 620 a 623 y 582 a 591. Del profesor Juan Pablo Cajarville, Incumplimiento de sentencias y responsabilidad estatal en estudios jurídicos en homenaje al profesor Mariano Brito, página 934 y siguientes. De Santiago Garderes, Medidas para la efectividad de la sentencia anulatoria de actos administrativos en procesos constitucionales. Es el libro blanco, bastante voluminoso que les mostramos a principio del curso, editado por la Fundación de Cultura Universitaria. Y también del profesor Juan Pablo Cajarville, Una debilidad del sistema, la ejecución de la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en artículo en Revista de Derecho Público número 49, y ahí tienen el enlace. Profesora, Bueno, perdón. Adelante. Esto que usted decía del neoconstitucionalismo y el derecho administrativo, tiene que ver con el concepto de que lo establecido en la Constitución también impregna, vamos a decir, a todo lo que sería el derecho administrativo, la regulación del Estado, ¿no? Y todo eso. Por supuesto, la Constitución, como dicen muchos profesores, derrama sobre el resto del derecho, porque tiene que haber coherencia. Y cuando hablamos de neoconstitucionalismo, estamos hablando de las posiciones que tienen como eje, por ejemplo, la noción del bloque de constitucionalidad, la interpretación armónica de la Constitución a la luz de los tratados internacionales de derechos humanos. O sea, estamos integrando la Constitución con las normas del sistema internacional de protección de los derechos humanos, básicamente, ¿no? Porque por la vía del artículo 72, la Constitución solo se integra en materia de derechos de la persona humana o que tengan que ver con la organización o el sistema republicano de gobierno, como dice el artículo 72. Sí. ¿No? O sea, otra cosa no. O sea que, en principio, nosotros, cuando hablamos de constitucional, estamos teniendo una visión más clásica de la Constitución, donde vamos a hacer referencia más al texto literal de la misma.
Cuando hablamos de neoconstitucionalismo, estamos haciendo referencia a las nuevas posiciones doctrinarias y que sustentan una evolución de la lectura y de la interpretación del texto constitucional a la luz de los tratados internacionales, pero siempre teniendo presente en materia de derechos humanos. ¿Sí? Bien. Es el único ejemplo o el ejemplo por excelencia de integración constitucional. Ahí está. No tenemos otra norma en la Constitución que refiera a la integración, a la interpretación sí, pero a la integración no, que quiera integrar. ¿Se acuerdan la diferencia entre integración e interpretación? Bueno, sí, integrar me parece que es como llenar las lagunas posibles que haya, ¿no? Exactamente. Y recuerden que en ese tema teníamos como base que el texto constitucional se presume no tiene lagunas. ¿Sí? El texto constitucional es tan sagrado porque volvemos a la idea de poder constituyente que dimos en Constitucional primero. O sea, ¿quién redactó la Constitución? El poder constituyente. ¿Sí? Y ese poder constituyente, ¿cuándo se vuelve a manifestar? En un proceso de reforma constitucional. Claro. El poder constituyente no está cuando interpretamos la Constitución. Por lo tanto, el intérprete no tiene la legitimidad para integrar la norma constitucional a menos que la propia Constitución lo diga. Y el único caso donde la Constitución dice que hay que llenar vacíos y remite a qué normas es el artículo 72. Porque el 332 no es una norma dirigida o que tenga que ver con la integración de la norma constitucional. El 332, que está al final, el último artículo, el que cierra, remite a qué? Al operador jurídico, más que nada el juez, perdón, Georgina, que te corté. Sí, adelante. No, por favor. Remite al operador jurídico, al juez, y le dice, no podrá dejar de fallar por falta de la reglamentación. O sea que no hay falta de norma constitucional, hay falta de norma de rango inferior a la Constitución. O sea que el 332 le está diciendo al juez en materia de derechos humanos, porque también volvemos que el énfasis y el enfoque es en materia de derechos humanos, no cualquier norma se va a integrar por ese mandato, es solo en materia de derechos humanos. Dice allí de derechos humanos, derechos y deberes de las autoridades también. Ojo que esa parte no es como no muy explotada, ¿no? También está remitiendo a los deberes de las autoridades si no estuvieran bien delineados. No está diciendo deberes de las personas, dice deberes de las autoridades. Y allí el juez no debe dejar de fallar por falta de la reglamentación. ¿Y quién reglamenta la Constitución? El poder legislativo. El poder legislativo por vía legal. Entonces, lo que está diciendo la Constitución es, por ejemplo, si no tuviéramos la acción de amparo en la ley 16.011, que todavía no lo dieron, ¿no? O no tuviéramos normas como tenemos hoy en relación al habeas corpus en el nuevo Código del Procedimiento Penal, que reglamenta la acción de habeas corpus, y tendríamos solo el artículo 17 que habla de habeas corpus y que no describe todo el procedimiento, bueno, entonces allí el juez, ¿a qué tenía que hacer? Llenar el vacío y suplir la falta de procedimiento porque no había norma legal que lo reglamentara. Hoy por hoy sí existen. En el caso del amparo, la ley 16.011, por eso antes de la aprobación de la ley 16.011, que legisló y ordenó todo el proceso de la acción de amparo, los constitucionalistas fundamentaban la pertinencia de la promoción de una acción de amparo con base en los artículos 7, 72 y 332 de la Constitución. Y en base a esos tres argumentos, y a que el 332 sobre todo, o sea, el 7 porque establece el derecho de las personas a ser protegidos en el goce de. Por lo tanto, si las personas tienen derecho a ser protegidos en el goce de la vida, el honor, la propiedad, la libertad y el resto de los derechos, porque ese artículo no es taxativo, la doctrina sostiene que es un artículo que menciona algunos derechos a título enunciativo y que la protección
se hace extensiva a todos los derechos que se reconocen en la sección 2 de la Constitución y a todos los que ingresan por la vía del artículo 72. Entonces, la Constitución, el constituyente está consagrando el derecho a la protección. ¿Y qué es la protección? Bueno, la protección implica que haya mecanismos de garantía que me protejan de que me violen los derechos por un lado, un mecanismo de garantía al que pueda recurrir cuando se me viola efectivamente el derecho para hacer cesar la vulneración, ya sea total o parcialmente, en alguna de las esferas del goce de mi derecho. ¿Sí? ¿Se comprendió eso? Perfecto, gracias. Perfecto. Bien. Seguimos. Estábamos en materia de función jurisdiccional. El artículo 6 de la ley 15.750, que es la ley orgánica de los tribunales, la LOT, del 24 de junio de 1985, define la jurisdicción de los tribunales como la potestad pública que tienen de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en materia determinada. ¿Sí? O sea que entonces, ¿qué entendemos por la potestad pública que tienen de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en materia determinada? Aparte vieron acá las dos vertientes, ¿no? Está la de juzgar por un lado y la de hacer ejecutar lo juzgado. De poco me sirve tener una sentencia preciosa a mi favor si después no la puedo hacer cumplir. O sea, ¿Sí? poder recurrir al Eso, marco activo del Estado para hacerla cumplir. dictar Ahí está. sentencia y Primero, hacer en cumplir. términos generales, perdón, Griselda, adelante. No, para nada. Bueno, perfecto, Mari. Por un lado, estamos describiendo la función jurisdiccional, que es juzgar, dictar justicia al caso concreto, de acuerdo a la ley, ¿sí? Y a su vez, la otra cara es la de ejecutar lo juzgado, o sea, la justicia no puede quedarse con una preciosa sentencia dilucidando quién tiene derecho en la pretensión o en el objeto del litigio de que se trate, si no puede ejecutar, o sea, si no puede hacer cumplir esa preciosa sentencia. Preciosa será si va a favor nuestro, si no, no la veremos tan linda. Bueno. Si se entendiera que dicha definición no alcanza al Tribunal de lo Contencioso Administrativo por estar establecida en una ley orgánica específica del Poder Judicial, del Poder, porque en realidad la LOT, la Ley Orgánica de los Tribunales, es una ley específica para el Poder Judicial, ¿sí? Podría igualmente ser de aplicación como ley análoga frente a la falta de reglamentación de la función jurisdiccional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en la Constitución. Artículo 332 de la Constitución, que es lo que hablábamos hoy, es el mandato a integrar la norma constitucional, la norma de rango reglamentario, la de inferior jerarquía a la Constitución, con una norma de la misma jerarquía, o sea, con otra ley análoga. En este caso no teníamos una norma de rango legal que hablara sobre la ejecución de la sentencia en materia contencioso anulatoria. Entonces, se utilizaba como solución la norma de la ley orgánica, la ley de la judicatura, organización de los tribunales, la 15.750, para hacer ejecutar las sentencias dictadas entonces por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Y ahí aplica la parte que usted dijo recién de los deberes de las autoridades públicas. Exactamente, es un deber, o sea, ¿tienen los jueces el deber de que se ejecuten sus sentencias, de permitir que o propiciar que se ejecute la sentencia? Por supuesto, porque es parte de la función jurisdiccional. Por eso hoy también planteábamos como último tema la posibilidad de imputarle o de reclamar por responsabilidad del Estado en el caso de que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo sea omiso en la parte de que tiene que ver con hacer efectivo el cumplimiento de la sentencia. Que es entendible la dificultad. Es entendible que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo
no encuentre herramientas o no encuentre las vías para obligar a quién, a otra institución del Estado a cumplir con la sentencia. ¿Sí? ¿Y en qué, cómo concretamos cuando la sentencia en realidad lo único que va a decir cuando es dictada a favor de la parte actora, dijimos, lo único que va a decir es que anula el acto. Entonces, ¿cómo ejecuta la sentencia o cómo tiene que ejecutar una sentencia que anula el acto? Bueno, va a depender de cada caso. Si está anulando un acto que tiene que ver con una adjudicación en una licitación, bueno, entonces el que ganó esa licitación ya no la ganó. Y esa licitación todavía no tiene un acto administrativo definitivo que adjudica y habrá que dictar otro. Si esa sentencia anula un acto administrativo que destituye un funcionario, ¿cómo se ejecuta esa sentencia? Bueno, la administración va a tener que admitir o reincorporar al funcionario que había destituido de manera ilegítima. ¿Se entiende? Y eso, aunque a ustedes les parezca que es sencillo, no es tan sencillo. Porque lamentablemente el Estado, cuando dimos en constitucional y dimos el órgano y teoría del órgano, sabemos que si bien la voluntad es imputable al órgano, el soporte del órgano o el que le presta su voluntad es el que ocupa el cargo. Y muchas veces es difícil hacerle entender a quienes están ocupando los cargos que toman decisiones que tienen que ajustarse a derecho y al sistema jurídico aplicable en cada caso. ¿Sí? Bueno, siguiendo con este razonamiento, entonces, el juez es el guardián de los derechos, decía el profesor Aníbal Cagnoni. ¿Sí? De ahí que el juez no solo tenemos esta obligación consagrada en el artículo 332, sino que también tenemos un precioso artículo 23 que habla de que el juez es responsable ante la más mínima agresión a los derechos humanos de las personas. Bueno, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. El profesor Eduardo Couture dice que es el derecho a que en un lugar geográfico determinado y en un momento histórico determinado existan jueces independientes, revestidos de autoridad y responsables de sus actos, capaces de dar la razón a quienes ellos creen sinceramente que la tienen, y que las autoridades encargadas de respetar y ejecutar las sentencias judiciales las respeten y ejecuten positivamente. ¿Se entiende lo que decía Couture? ¿Alguien quiere explicarlo? Vieron que tiene varios conceptos en el párrafo, ¿no? Yo lo que entendí es que en todas partes del territorio tienen que existir jueces que sean capaces de juzgar determinadas acciones por su propio convencimiento de que lo están haciendo en forma acertada, y a su vez que las organizaciones los respeten y que puedan cumplirse las sentencias o las decisiones que en definitiva ellos tomen. Exactamente, Gabriela. O sea, está viendo cuando dice el lugar geográfico determinado, está haciendo referencia a la jurisdicción, ¿sí? A la porción de territorio que podrá ser nacional. En un momento histórico está haciendo referencia a la época, al tiempo. Existan jueces independientes, obviamente está hablando de la separación de poderes, del rol de los jueces y cómo debe ser la justicia, independiente, revestido de autoridad y responsable de sus actos. Y ahí tenemos otra vez la responsabilidad del Estado, capaces de dar la razón a quienes ellos creen sinceramente que la tienen. Hoy en clase de situaciones jurídicas subjetivas en la mañana con el profesor Jaime Zapolinsky tuvimos la visita de uno de los jueces letrados de primera instancia en lo contencioso administrativo, el juez Oañán, accedió a dar una clase para dar una clase desde una perspectiva del operador jurídico por excelencia, ¿no? Del juez. Y bueno, en esa clase él planteaba
que el juez tiene como objetivo principal la búsqueda de la verdad material. ¿Sí? O sea, si uno se plantea qué es lo que debe hacer el juez, bueno, cuando el juez ejerce la función jurisdiccional, ¿verdad? Aplica el derecho al caso concreto, pero no es un mero aplicador del derecho, aplica el derecho al caso concreto, pero tiene que hacer justicia. Y ahí estamos hablando de un valor, y decimos, bueno, un valor en el cual es difícil decir que tengamos todos una misma idea de lo que es justo, porque ineludiblemente la noción de justicia va a estar permeada del sentir, del pensar, del posicionamiento filosófico de cada uno. ¿Sí? Pero él decía, sin nombrar la idea de realizar la justicia, él hablaba de la búsqueda de la verdad material. Y a partir de allí nos hacía reflexionar sobre todo sobre las contradicciones que hoy tenemos en nuestro sistema y las contradicciones con las que se encuentran los jueces, ¿no? Dice, bueno, yo desde que empecé a ejercer mi profesión, tenía como énfasis, o como en mi brújula, como siempre, pensando en que en cada caso en el que estaba interviniendo yo tenía que lograr recoger la verdad material en mi sentencia. ¿Sí? Esa era mi mayor preocupación. Y hoy me encuentro que hay un montón de situaciones y de normas en las que la verdad material dejó de ser el centro de preocupación. Y nos ponía como ejemplo, por ejemplo, el juicio abreviado en el nuevo Código del Proceso Penal. Ustedes conocen la estructura, ya salieron procesal. 2, estudiaron el nuevo Código del Proceso Penal y la estructura, o sea, las etapas del proceso abreviado y el público. El procedimiento abreviado, ¿se sustenta en la verdad material? ¿Qué les parece? No se sustenta. No, profesora. No, porque primero la... Perdón. Perdón, Georgina. Primero Georgina y después Victoria, por revés. Una oración chiquita, como es justamente tan abreviado, realmente como que genera así pocas garantías, por supuesto, para el imputado. No se termina de saber exactamente qué es lo que hizo la persona con tal de admitir un hecho, aunque sea que sea más o menos lo que pasó, y que le rebajen la pena hasta 1/3. Es hasta ahí donde yo quería decirle. Se pierden las garantías, ¿no? Muy bien, Georgina. Victoria Guerra, y después Diego Gordillo. Es como, es literalmente una cuestión, es un acuerdo, una cosa arreglada, como se pierde digamos, el buscar la verdad o definir qué pasó, quién es el culpable, simplemente acordamos y listo, una justicia acordada. Exactamente. Diego. No, que lo que pasa es que procesalmente no se pasa a juicio, estás en el presumario, ¿no? Donde bueno, ahí no hay valoración de prueba ni nada, porque en realidad está frente a un juez de garantía que bueno, que no es el juez del juicio y está. Es un acuerdo, como decía la compañera, dado entre la fiscalía y la defensa, pero está, no se estudia, digamos, nada porque no hay juicio en realidad hasta ese momento, ¿no? Ahora bien, usted estuvo bien ahí en decirme, bueno, en realidad estamos como si fuera, o sea, haciendo como una comparación con el viejo Código del Procedimiento Penal, y me dice, todavía no se llegó a juicio, no se va a ir a juicio público, sería como trasladable o comparable con la etapa del presumario. Ahora, es exactamente lo mismo, porque en el presumario el juez controlaba los elementos probatorios que se habían diligenciado hasta el momento. ¿O no? Cuando el juez dictaba el autoprocesamiento, sí, el responsable era el juez y lo dictaba con base a los medios probatorios que se habían diligenciado. Y no es que esto sea una defensa del viejo sistema, ¿no? No, pero claro, ahora
al ser acusatorio es la fiscalía la que tiene la evidencia, el juez no tiene. ¿El No juez tiene vio nada. algo? Y no. No vio nada. ¿Escuchó alguna declaración de algún testigo? No. Incluso es más, el código establece que el juez está facultado, antes de dictar la formalización o en el marco de la homologación de un acuerdo abreviado, a pedir la carpeta del fiscal. Pero la carpeta del fiscal no es formar parte de la acción de diligenciar prueba. Es mirar lo que el fiscal entendió que iba a recopilar para armar su caso contra el imputado o el indagado. Y eso es si quiere verlo. No está obligado por la norma procesal penal a revisarla. Y con esa base, el juez se transforma en un mero homologador de un acuerdo entre un acusado que según las normas constitucionales y del debido proceso debería ser presumido inocente hasta que recae una sentencia definitiva, y en este caso, con tal de, entre comillas, poder ampararse en un beneficio de obtener una sentencia de condena inferior a la que podría eventualmente, en el caso de que resultara efectivamente condenado en un juicio público, termina reconociendo los hechos. Que se dice, la doctrina dice, bueno, no es una confesión, es un reconocimiento de hechos. Bueno, yo no sé dónde está la diferencia. Si estoy reconociendo los hechos en función del cual voy a ir privado de libertad 2 años, o 1 año y medio, o 3 años, o 4 años, si eso no es una confesión, no sé qué es, aunque yo le ponga otro nombre. Y por otro lado, tengo que pensar que en materia penal, ¿quién tiene la carga de la prueba? Ya le doy la palabra a Sebastián. ¿Quién tiene la carga de la prueba en materia penal? El fiscal. El que alega. El Estado. El Estado es el que debe probar la responsabilidad del imputado. Entonces, ¿por qué en el abreviado? Yo diría que el 99%, o sea, la prueba está invertida, porque si no hay reconocimiento de hechos, no sale el abreviado. O sea, si no hay confesión, no sale. Entonces allí hay una inversión clara de la carga de la prueba. Se la estoy poniendo sobre los hombros al imputado o al indagado. Sebastián. Profe, buenas tardes. Es que hay muchos autores que dicen que en el abreviado se violan muchos principios constitucionales, como es el principio del debido procedimiento, de inocencia, el de legalidad, el de disponibilidad. Sí, es un tema que está, o sea, que ha ido generando controversia. ¿Hay alguien más que levantó la mano y que yo no lo vi? Perdón, porque me apareció un cartelito y se me fue. Claramente no es una posición mayoritaria, ¿no? Hoy por hoy hay voces que se han planteado de distintos, ya sea el Colegio de Abogados, también de ámbitos de la cátedra procesal y de la cátedra de Derecho Penal, de asociaciones de abogados, también estas asociaciones que se han ido creados paralelos al Colegio de Abogados, asociación de magistrados, yo qué sé. Sin embargo, bueno, se ha planteado a nivel parlamentario, hay algunos legisladores que vienen trabajando ya desde el periodo de gobierno pasado en una posible reforma al nuevo Código de Proceso Penal, sobre todo en los ámbitos o en los aspectos que se han entendido podrían ser eventualmente inconstitucionales. ¿Sí? Por todo esto que... Estamos hablando de la libertad de las personas. Hoy veíamos Fíjese que en materia civil, donde yo tengo que, donde hay intereses que son básicamente, bueno, pueden haber intereses que no son solo económicos, porque bueno, en materia de familia hay otros derechos que son los bienes jurídicos tutelados, pero en derecho civil básicamente hablamos de bienes económicos.
Y sin embargo, hay cuánto yo tengo que caminar o cuánto tengo que probar en un procedimiento judicial para lograr trabarle un embargo a una persona en función de que no me pagó los alquileres, por ejemplo. ¿No? Y cuando no estoy hablando de títulos de ejecución, en un procedimiento ordinario por cobro de peso por facturas sobre compraventa comercial, por ejemplo. No hablemos de juicio ejecutivo, que dentro de todo tiene una dinámica diferente por el título que habilita la ejecución, que en ese caso sería el contrato de arrendamiento más la falta de pago y la intimación de pago respectiva. Y estamos viendo que en materia de privación de libertad está como mucho menos rigurosa la posibilidad de que el magistrado aplique una medida cautelar de privación de libertad sin ver un solo medio probatorio. ¿Sí? Solo con la solicitud de la Fiscalía y con las actuaciones que haya desplegado el fiscal. Que el fiscal no es garantía. No está el fiscal para garantizar los derechos humanos de las personas. O sea, evidentemente tiene que actuar, es un funcionario público que tiene que actuar de buena fe y ajustado al derecho. Pero la función del fiscal, ¿cuál es? Acusar. ¿Y cómo se mide cómo trabajó el fiscal? ¿Cuántos juicios ganó? ¿Y cómo gana el juicio el fiscal? Logrando condenas. Entonces, ¿el fiscal está para garantizar los derechos del imputado o el indagado? El fiscal está para lograr ejecutar la pretensión punitiva del Estado, lograr la condena de aquel al que le está imputando la comisión de un ilícito. Es una de las partes del proceso, así como el abogado defensor está para garantizarle a la persona el efectivo cumplimiento de las garantías del debido proceso penal, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, bueno, tenemos una contradicción en la cual las garantías están funcionando de manera diferente o están de alguna manera instrumentándose de manera diferente en materia civil, por ejemplo, donde el bien jurídico es el económico o es la propiedad, que en materia penal, donde el bien jurídico a tutelar es la libertad ambulatoria de las personas, además de todo el resto de derechos que viene a ser vulnerado una vez que la persona es privada de libertad. Sí, Sebastián, y después Junter. Profe, pero entonces en este sistema acusatorio ya como que la balanza se inclina, ya no hay un plano de igualdad entre el acusado y el acusador. Porque, bueno, por ejemplo, una persona que es primaria le ofrece un abreviado, va a agarrar solo por el tema del miedo de ir a juicio y que lo... Si se fuera el juicio público, oral y público, allí evidentemente debería funcionar el debido proceso tal cual está regulado, ¿verdad? El problema es justamente el abreviado por cómo funciona el abreviado. Habría que ver, porque también genera una contradicción, y es que se han hecho estudios o evaluaciones de funcionamiento después de que se puso en práctica y entró en vigencia el nuevo Código de Procedimiento Penal. Bueno, hay un hecho que de alguna manera en un principio desconcertó, y es que la gran mayoría de las personas privadas de libertad expresaron estar muy conformes con el sistema abreviado. Yo creo que, o por lo menos se ha planteado, de que en general a la persona que está en situación de delito y que es el habitual, el que es reincidente, quizás este tipo de estructura lo termine beneficiando porque se sabe manejar en el sistema. Entonces, sabe que en determinados, yo diría que a seguro lo llevaron preso, pero si cometió una rapiña y en vez de imputar una rapiña le imputan violencia privada, evidentemente tuvo una pena bastante inferior de la que le debía haber recaído si le hubieran imputado rapiña, ¿no? Entonces esto es lo que suele pasar a veces, bueno, en realidad está funcionando bárbaro porque la mayoría de las personas privadas de libertad están conformes.
Sí, estaba Rainer. Sí, profe, yo quería mencionar, me acuerdo que con el profesor Macedo en Penal 2 se mencionó un trabajo que creo que todavía está en la página del observatorio, de que terminaban pasando el 99% de los casos abreviados. Sí. Cuando la idea que creo que había venido de Europa y no me acuerdo de qué organismos, era que un 75% ya era mucho, o un 80% era un disparate, y en el caso de Uruguay nos fuimos a la otra punta. En ese trabajo del observatorio, donde sé que trabajaron muchos estudiantes con los profesores, hay unos cuantos relatos de, de habituales, como dice usted y demás, pero nos quita toda certeza con respecto a las garantías y honestamente cualquier cosa que sea un 99% me suena Nos da un poco de miedo, ¿no? es un poco ridículo cuando se suponía que íbamos a tener un 75%. Y estoy bastante de acuerdo con lo que usted dijo con respecto a que el delincuente habitual, el que sabe que ya perdió, ese transita de forma más fácil en base a una pena, en base a una pena reducida que, vamos a ser honestos, no es lo que la población pide. Yo no discuto que la población es como la hinchada del estadio y a veces pide demasiado. Pero por otro lado tiene que haber una concordancia entre lo que, cómo se pena y lo que la población pretende. O por Pero lo y menos es lo además que una entiendo yo. concordancia entre lo que hizo y el castigo que se le da. O sea, entonces, es disponible el, el código, o sea, la tipificación, el delito que yo le voy a aplicar, ¿es disponible? ¿Lo decide el fiscal independientemente del hecho? El A tipo mí me cometió parece una un abuso. rapiña y está privado de libertad por una cosa que es diferente. No es lo mismo rapiña que violencia privada. Totalmente de Entonces, acuerdo, profe. son ese tipo de cosas que terminan rechinando. O sea, yo cuando voy, por eso el juez planteaba, el juez tenía como norte la búsqueda de la verdad material. Y resulta que ahora uno ve que el relato del parte policial, e incluso a veces el informe que brinda, proporciona la fiscalía, te va dando, te va perfilando a que la persona podría haber cometido determinado delito. Y después termina proponiéndome una abreviado por una cosa que no tiene nada que ver. Entonces, como que se encuentran, pero tampoco tiene el juez la potestad de corregir eso. El juez homologa. Y cuando el juez homologa, ¿saben lo que controla el juez? Controla que la persona, solo cuestiones formales, que la persona, exactamente, claro, uno. Exactamente, sí. Exactamente. Y
Y en esto de la búsqueda de la verdad material que no ocurre, o sea, ¿ustedes se imaginan que alguien, porque a veces le dicen, pero ¿quién va a confesar o va a decir que cometió un delito si no lo hizo? ¿Les parece que es tan difícil que alguien pueda confesar que cometió un delito que no cometió? No, es muy fácil, profe. No, Mm, y más eh, por interés. Sí, y mucha de la gente que agarran, la agarran intoxicada, ¿tá? Y yo sé, puede ser un delito, el exceso de alcohol o droga, lo que sea, pero un montón de gente dice que sí, un montón de cosas, por eso me refería al estudio del observatorio, y algunos todavía ni siquiera están sobrios cuando ya se está terminando el abreviado. Y todo, eh, yo soy absolutamente riguroso con el tema de la pena. Pero el abreviado es una chanchada que nos estamos olvidando de todo lo que se escribió y todo lo que se buscó para mantener la administración en el lugar, que digo, porque es algo que en la clase lo hemos trabajado varias veces. Eh, Se supone que a la administración la tenemos que tener cortita con determinadas cosas para evitar los excesos que vienen de las monarquías y ese tipo de ridiculeces. Y ahora estamos medio que volviendo a que la administración puede hacer lo que quiere. Digo, no estoy atacando a los fiscales, pero O por digo, lo menos que perdiendo el foco de cuál debería ser el el objetivo centro. en la función jurisdiccional. Exactamente. Exactamente. Bueno, retomando entonces que estoy como Juegan muchos volviendo factores. al... A mí ¿Cómo? me pasó una vez, que juegan muchos factores. A mí me pasó una vez presenciar un abreviado que cuando el acusado va enfrente del juez, el juez le pregunta si está de acuerdo y el acusado le dice, sí, yo firmo, pero quiero que quede constancia que yo no hice nada. El juez saca todo para afuera y se queda solo con el acusado. Y ahí usted ve que el acusado o el imputado no tiene tan claro lo que va a hacer, porque si está diciendo yo firmo lo que quiera, pero que quede claro que soy inocente y no hice nada, no tiene claro que va a quedar que hizo. Que eso que le está diciendo al juez no le va a importar a nadie, porque lo que va a quedar en el abreviado, en el papel, es que él reconoció que sí lo hizo. Pero, profesora, en realidad, o sea, yo una vez presencié un abreviado justamente el año pasado que hice consultorio jurídico con Williman. También tuve la suerte de tener un juicio oral y la verdad estuvo buenísimo como experiencia, pero en el abreviado el juez en realidad se dirige al imputado y básicamente le dice lo que va a pasar, o sea, qué es lo que él está firmando. No entiendo por qué capaz que dice, bueno, pero yo dejo constancia de que no lo hice, pero si en realidad el juez te está diciendo lo que va a pasar. O sea, no entiendo. O capaz que en algunos casos se da, justo en el que yo presencié no se dio, digo, no sé, Y me bueno, hace ruido. va a depender un poco del nivel educativo de la persona, va a depender, hay veces, o sea, a ustedes no les pasa muchas veces en un intercambio, o sea, no compares, no con gente de repente más o menos con los que estamos habituados a vincularnos, pero les va a pasar con los clientes el día que ejerzan, donde uno le explica algo a alguien y la persona escucha, pero no escucha, o sea, sigue insistiendo en su relato. Y parece que lo que uno le explica no le llega. Y bueno, eso pasa en todos los estratos. Sí, Santiago. Buenas noches para todos. Buenas noches. Yo voy a poner un ejemplo que
que capaz también le da un poco más allá de todo lo que se ha relatado. Yo hace un año conocí a un amigo que ahora es amigo, que vino de Cuba. Se pueden imaginar toda la situación de allá, críticas al margen. Él vino acá, ya hace 2 años que está en el país. En el primer año, obviamente, llegó a trabajar, 2 trabajos, mortal. El muchacho, mucho esfuerzo, mucho corazón. Y bueno, su sueño era comprarse su primer auto. No manejaba redes sociales, ni mucho menos, pero en su momento dijo, me voy a comprar mi primer auto, juntó unos pesitos, 2, 3 trabajos, una salvajada total, mucho esfuerzo, y compra un auto por Marketplace. Imagínense la situación. Anduvo 3 meses y lo detienen en la ruta, básicamente lo esposan con la familia, receptación. Un abreviado, el muchacho acepta el abreviado, básicamente, le queda el antecedente, lógicamente. Y bueno, él me comenta que en la audiencia el juez le dijo, mirá, perdiste, básicamente, porque no había, en la vía de los hechos, o sea, hablando acá en confianza, le dijo, che, marchate porque fue lo que te tocó. Cuestión que le quedó el antecedente. Él era una persona que manejaba armas porque le gusta, campo de tiro, que esto, que lo otro, y me consultó, me dice, che, mirá, quiero sacarme el porte de arma acá. Como el delito de receptación es un delito doloso, el tema del TATA, que es básicamente el que regula para la autorización de que le den el arma o no, cuestión, él hizo todas las pruebas, campo de tiro, cosas psicológicas, gastó en todo. Cuando llega, la administración le dice, no señor, no le voy a otorgar el porte de arma. ¿Por qué? Porque tiene un antecedente en un delito doloso. Y el muchacho me dice, che, ¿podemos hacer algo? Y digo, bueno, vamos a ver cómo podemos recurrir la manifestación. Pero al final del día, si yo tengo un antecedente que me dice es un delito doloso y vos firmaste diciendo sí, en el abreviado, aceptaste la situación, ya está, perdiste. Y esa fue la realidad y bueno, se quedó sin porte de arma, que eso es lo menos, ¿no? Pero este castigo a lo que vamos de la persona que no es reincidente, el primario, es una salvajada total. Y este es un ejemplo mínimo, minúsculo, que no puede... que no repercute de los mucho. perjuicios que acarrea el tener el antecedente que nunca los pensó cuando firmó la abreviado. Y él, y conste que el tipo es un profesional, llegó de primera línea, ya tiene su consultorio ontológico y todo, y era como de las cosas que uno le hacen bien. Yo sí hacía disparos, yo tenía práctica de arma. Y ahí está, se quedó sin el porte de arma. Sin el deporte. Bueno, muy gráfico el ejemplo, porque eso también no lo habíamos mencionado y hay que tener, no es chiste tener un antecedente. ¿Y saben quién lleva el registro de antecedentes penales? La policía, el Ministerio Interior, el Instituto Técnico Forense. No, hay una cosa que yo no quería dejar pasar, porque ¿Sí? es lo que siempre hacemos con estos casos. Mi compañero dijo, el derecho de porte de armas es lo de menos. No, no es lo de menos, es un derecho de la persona que perdió porque el sistema no está funcionando como corresponde. No, me niego a terminar siempre aceptando que la gente que trabaja, que se rompe el lomo, que se esfuerza, hace las cosas bien. No discuto que puede comprar por Marketplace o esas cosas, podemos decir, le faltó calle, le faltó lo que sea. Pero perder un derecho, tener y que el respaldo que debemos tener de la administración, que es la que tiene que, como decía la profesora, buscar cuál es la verdad del asunto, qué fue lo que realmente aconteció, eso es lo que termina limitando los derechos de la persona. Para mí ahí está fallando el Estado entero. Sí, exactamente. O sea, son cosas que nos rechinan, que no nos dejan conformes. O sea, no debería funcionar así el sistema, la justicia en un Estado de Derecho, ¿no? Cuando decimos que estamos evolucionando hacia la tutela integral de los derechos de las personas y al mismo tiempo reformamos, porque estamos hablando de una norma moderna, de una norma reciente, de una norma que se supone que llegó para subsanar las falencias, las dificultades de la norma anterior, ¿no? Que nadie iba a decir que no las tenía, ¿no? Porque ¿cuál fuera el gran motivo? Bueno, el hecho de que tuviéramos personas privadas de libertad bajo medidas cautelares dispuestas en auto de procesamiento, años por el retardo en la tramitación de la etapa sumarial
del proceso penal, y luego se obtenían sentencias que incluso en algunos casos eran menores que el tiempo que la persona ya había estado privado de libertad, por lo extenso del procedimiento, por el largo tiempo que había llevado el procedimiento, ¿no? Acá en el chat, Ismael Porta les ha recomendado una película, El Patrón, radiografía de un crimen. Ismael, ¿querés comentarles algo de esta película? Sí, buenas noches de vuelta. No, sobre todo sobre acá Nancy dice que la vio. Sobre todo por lo que estaban comentando hace un rato, tampoco quiero robar mucho tiempo, acerca de lo que entiende la gente cuando se le explica en los juzgados, cuando se les explica las cosas. La película es muy buena, vean la sinopsis después y ven si les interesa. Es un provinciano, bueno, sí, no vuelve a comer carne, parece que Diego también la vio. Es en Argentina, un provinciano, lo hace Furriel, y el hombre es prácticamente analfabeto y mata al patrón, ¿no? Y cuando mata al patrón, básicamente la misma situación que ustedes describen, ¿no? Lo llevan al juzgado, le dicen usted es responsable, y el hombre dice sí, yo lo maté, y el defensor, que es un defensor público, empieza a indagar por qué lo mató, y en realidad uno se pone del lado de Furriel, ¿no? Tampoco les voy a contar toda la película porque pues, tampoco les voy a contar todo, pero hay una escena muy buena, pues durante toda la película el personaje Furriel dice yo soy un inútil, ¿no? Yo soy un inútil, y por eso me acordé con lo que ustedes decían, pero el juez le explica lo que está haciendo y tendría que entender lo que está haciendo. Y el personaje Furriel dice soy un inútil, y en un momento el defensor le pregunta ¿por qué dice que usted es un inútil? ¿Y por qué era un inútil? Porque se había presentado ante el servicio militar obligatorio, y como tenía una deficiencia física, le habían dado un carné que decía que era inútil, pero era inútil para el servicio militar, pero él en su ignorancia creyó que el Estado le estaba diciendo usted es un inútil, en términos generales, no que era inútil para el servicio militar, sino que era inútil para todo, absolutamente. Como que tenía un carné que decía que el Estado le decía usted es un inútil. Entonces a veces, digo, les cuento esa escena, tampoco es un spoiler demasiado grave, pero a veces eso grafica, ¿no? Como a veces de repente se le explica algo a alguien y esa persona entiende algo que uno jamás se le ocurriría pensar, ¿no? Exacto. Se entendió la idea. Se entendió, muy buen ejemplo para eso, ¿no? De por qué a veces parece que no estamos hablando el mismo idioma, ¿no? Cómo se le explica y por qué la persona no termina de entender y sigue insistiendo, yo firmo, pero que quede claro, cuando en realidad, que quede claro que yo no lo hice, cuando en realidad eso no va a quedar claro en ninguna parte. En la medida que él está firmando, va a quedar claro totalmente lo contrario. Claro, me pareció, cuando dijeron eso me acordé de la película y dije, le voy a pasar la recomendación. Igual veo que acá hay pila de gente que la vio y que se acuerda, porque dicen que es triste. Sí es triste, si están buscando algo pum para arriba, no vean esa película, vean otra, no sé, vean La pistola desnuda, pero si están con estómago para ver algo, es interesante, digamos. Nada, eso era, no le robo más tiempo. Muchas gracias, Ismael. Bueno, volviendo a la idea de por qué terminamos en todo este tema, ¿no? Esta idea al derecho de que se haga justicia a una persona, y que es un derecho inherente a la personalidad humana y que por tanto ingresa a la Constitución por la vía del artículo 72. Respecto a este punto, mencionamos que en una sentencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos, saben que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Sí, profesora. ¿Alguien quiere explicar en poquitas palabras en qué ámbito funciona y qué norma la regula? Bueno, es el órgano jurisdiccional creado en el sistema interamericano, más precisamente en la Convención Americana o Pacto de San José de Costa Rica. ¿Sí? Sí. En el sistema interamericano tenemos dos órganos centrales en materia de responsabilidad de los estados por no cumplimiento de los derechos reconocidos en el Pacto de San José de Costa Rica o Convención Americana. Y son la Comisión Interamericana, que tiene una competencia cuasi jurisdiccional,
y la Corte Interamericana, que tiene una función claramente jurisdiccional, además de que también entienden que es el que realiza la interpretación auténtica de la Convención Americana y dicta las opiniones consultivas en materia de interpretación de la Convención. Entonces, este órgano que juzga la responsabilidad de los estados, no de las personas, sino de los estados parte de la Convención Americana, ha dicho que la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten decisión o sentencia, sino que requiere además que el Estado garantice los medios para ejecutar dichas decisiones definitivas. Comprende el derecho de acceso a la justicia, el derecho a un tribunal independiente, amplia recepción de medidas cautelares, el derecho a una duración razonable del proceso, a la procedencia de todos los medios necesarios para ejecutar la sentencia. O sea que el acceso a la justicia, o sea, el derecho a que se haga justicia implica el derecho al acceso a la justicia, a un tribunal independiente, a una amplia recepción de medidas cautelares, a una duración razonable del proceso y a la procedencia de todos los medios necesarios para ejecutar la sentencia. El marco jurídico, citamos la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, allí estamos hablando de la Declaración Americana de Derechos Humanos, el artículo 25 del Pacto de San José, Costa Rica o Convención Americana, el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 14 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 72 de nuestra Constitución, que es la norma por la cual ingresan con jerarquía de norma constitucional todas estas normas que mencionamos de pactos y de declaraciones del ámbito internacional, y el bloque de constitucionalidad, que es una construcción doctrinaria en relación a que hay un conjunto de normas de la Constitución que invocan y que se integran con y que deben ser interpretados de acuerdo a las normas de derechos humanos que antes mencionamos. Y a su vez agrega la opinión consultiva del 6 de octubre de 1987 de la Corte Interamericana solicitada por el gobierno uruguayo sobre el concepto de debido proceso. ¿Cuál es la debilidad en materia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, o sea, de la justicia contenciosa anulatoria? Existe un impedimento voluntario importante del gobierno respecto de las sentencias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Existe un incumplimiento voluntario. O sea, lamentablemente ha costado muchísimo que los distintos órganos o instituciones, una vez que son condenados, o sea, que el resultado del juicio, la sentencia, acoge la demanda y declara nulo el acto, que la institución cumpla con esa declaración de nulidad. El tenor de las normas sobre nulidad de actos administrativos no es contundente sobre el punto, se ha prestado para dos interpretaciones doctrinarias y jurisprudenciales. La costumbre fue lograr la nulidad en sede del tribunal y pedir la reparación patrimonial ante el Poder Judicial. Ustedes saben que el contencioso anulatorio es ante el TCA, pero el contencioso reparatorio es ante el Poder Judicial. Y allí plantearemos la demanda ante los juzgados letrados de primera instancia en lo contencioso administrativo. Una beta interpretativa ha sido utilizar el artículo 104 del Decreto Ley 15.524, que remite en lo no regulado al Código de Procedimiento Civil, al viejo Código de Procedimiento Civil. Así lo entendió el tribunal en el caso de la regulación de honorarios. Pero es necesario ir a la ley, o se desprende de la Constitución la obligación de hacer ejecutar lo juzgado al conferir la función jurisdiccional en esta materia del TCA. ¿Qué les parece? ¿Necesitamos más normas que digan que el TCA tiene que hacer ejecutar la sentencia? Si estamos diciendo que el derecho a la justicia implica el derecho a que se dicte justicia al caso concreto y el de hacer ejecutar la sentencia, entonces yo no necesito más nada. El sistema constitucional ya lo está diciendo.
Desde 1985 se han presentado varios proyectos para modificar el Decreto Ley 15.524, incorporando la ejecución de las sentencias anulatorias como parte de la competencia natural del órgano TCA, que no prosperaron hasta ahora que tenemos el nuevo Código de Procedimiento Anulatorio. Dichos proyectos incluían la expresa obligación del Estado de cumplir la sentencia del TCA, un plazo determinado para hacerlo y la posibilidad del TCA de adoptar medidas para lograr el efectivo cumplimiento del fallo anulatorio. Durante décadas solo se lograba que el TCA intimara a la administración el cumplimiento, pero no que ejecutara los fallos. La posición sobre el punto hasta noviembre de 2017, o sea que podemos hablar de dos etapas, una hasta noviembre del 17 y otra a partir de allí. La anterior, los fundamentos decían que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo no ejecuta porque la jurisdicción del TCA está limitada por la Constitución al análisis de la legalidad de las decisiones administrativas, no a hacer ejecutar los juzgados. Que el artículo 309 dice conocerá y que implica intervenir en un proceso de conocimiento que tiende a la obtención de un mandato, o sea, obtener la sentencia que anula o convalida. Perdón, profesora, pero no juzga. ¿fundamentos Sí, sobre qué? Que no entendí. El 309, o sea, la interpretación establece que el 309, cuando habla de la acción de nulidad, remite o se expresa en relación al proceso de conocimiento. Cuando digo proceso de conocimiento, me estoy refiriendo al proceso principal, al juicio anulatorio. ¿Sí? Ese sería el proceso de conocimiento. Después está el proceso de ejecución, cómo ejecuto la sentencia. ¿Se entiende? Entonces acá dice, bueno, el TCA, esta postura anterior a noviembre de 2017, está diciendo, el problema acá radica en que la Constitución no le otorgó al Tribunal de lo Contencioso Administrativo la facultad de ejecutar la sentencia. Solo le concedió en el artículo 309 la de conocer en el contencioso anulatorio, la de tramitar, instruir el procedimiento de conocimiento en el contencioso anulatorio, no el de la ejecución de la sentencia. Y el artículo 310 dice, limitará a apreciar el acto, haciendo también referencia al proceso de conocimiento, al juicio principal. Las sentencias del TCA son declarativas, se agotan en sí mismas, no son ejecutables porque no hay nada. ¿Se me fue ¿Dejé de compartir? No. No, Sí, se ve. No, se ve perfecto. Bien. Profe, perdón, antes de Sí. continuar, nos dijo que había una postura del 2017 que Hasta noviembre, TCA. ¿qué es esta que estamos dando ahora? Ahí va, sí. ¿Ah? La escucho porque no entendí qué ocurrió. Lo que estamos diciendo ahora es la posición que predominaba en materia de ejecución de sentencia hasta noviembre de 2017. ¿Estamos bien? Ok, o sea que la postura era que el TCA solamente tenía potestad para conocer, para instruir, pero no para ejecutar. Pero no para ejecutar. Ok, ya la sigo. Para Giorgi, la falta de cumplimiento voluntario conduce a la ejecución por equivalente, daños y perjuicios causados por falta de cumplimiento. En este caso se va a la justicia ordinaria para la acción reparatoria. No puede sustituirse a la administración, sería afectar la separación de poderes, o sea, allí también queda como supeditado a la voluntad de la administración y parecería que el TCA no tiene potestades o que en esta postura que primaba hasta noviembre del 2017, en esta postura el TCA no tenía los instrumentos no solo no tenía los instrumentos como para obligar a la administración a cumplir con la sentencia, sino que además de hacerlo, se entendía que afectaba el principio de separación de poderes porque estaba incursionando en una potestad netamente administrativa, o sea, inherente al Poder Ejecutivo o a la administración de que se tratara. La condena de la sentencia del TCA es un hacer fungible y se citaban como partícipes de estas posiciones a Torello, Vesco, Vilandoni, Tarigo, Sayagués, Aparicio Méndez, Prats.
Luego tenemos la doctrina administrativista contemporánea. Durán Martínez, que el derecho humano, la tutela judicial efectiva y la naturaleza de la función jurisdiccional, que consiste no solo en juzgar, sino también en ejecutar los juzgados, habilitan al TCA a intimar el cumplimiento de las sentencias, a imponer astreintes y, en caso de incumplimiento, a disponer las medidas de apremio que correspondan. Felipe Rotondo, el profesor catedrático de Derecho Administrativo, dice: el Tribunal de Contencioso Administrativo, como juez reconocido como tal por la Constitución, tiene competencia para juzgar y hacer ejecutar la decisión con valor de cosa juzgada. Por su parte, el profesor Cajarville ha dicho: el ejercicio de la función jurisdiccional conferido al Tribunal de lo Contencioso Administrativo incluye en ella la potestad y el deber de hacer ejecutar los juzgados, incluso si es necesario, acudiendo al concurso de la fuerza pública, artículo 168, numeral 23 de la Constitución. La sustitución del cumplimiento de la sentencia, o en su caso de su ejecución, por la reparación de los daños causados por su incumplimiento, no es el principio sino la excepción. Por su parte, la profesora Cristina Vázquez, también grado 5 de Derecho Administrativo, ha dicho: el tribunal puede hacer ejecutar los juzgados dentro de los límites que le impone el texto constitucional y la propia naturaleza de las cosas. Lo que claramente el tribunal no puede es dictar el acto administrativo debido. Claro, eso está claro. O sea, si cumplir con la sentencia, el hacer ejecutar, implica que la administración debe dictar un acto, como por ejemplo la reincorporación del funcionario cuya destitución fue anulada. Si la administración no termina dictando el acto de reincorporación, bueno, queda allí esa persona en el limbo. ¿Se entiende a lo que voy? O sea, el TCA no puede... Y ese acto no puede ser suplido. O sea, en materia civil, ¿qué sucede? En materia civil, si yo tengo una sentencia de condena, yo tengo herramientas y mecanismos para hacer cumplir la sentencia de condena, ¿no? Porque luego que obtuve la sentencia que dice que fulano me tiene que pagar tanto, yo ejecuto y tengo medidas cautelares, como por ejemplo el embargo, y podré incluso subastar un bien de la persona para cobrarme lo que me debe. ¿Sí? Tengo mecanismos. Ahora, en materia contencioso anulatoria, es lo que estamos hablando, no tenemos un mecanismo específico que implique que el TCA pueda sustituir la voluntad de la institución y dictar el propio TCA el acto. Siempre vamos a terminar dependiendo de la propia administración, que es la que debe terminar cumpliendo con la sentencia. ¿Se entendió? Claro, por ejemplo, en el caso que ponía usted del funcionario destituido, si lo destituyó, por ejemplo, una intendencia, quien debe luego, ya que obtuvo a favor del TCA ese funcionario, lo va a restituir la intendencia, no puede hacerlo. Exacto. Exactamente. No puede sustituir la voluntad de la intendencia el propio TCA. Eso es lo que hay que tener presente. Las posibles medidas a adoptar para el cumplimiento, o sea, para lograr que la institución a la que se le anula el acto lo cumpla, bueno, son la intimación del cumplimiento a solicitud del interesado, la denuncia penal por omisión contumacial de los deberes del cargo, por desacato o por justicia por mano propia, la denuncia ante los órganos que ejercen el control de las autoridades responsables del cumplimiento, por ejemplo, si es un servicio descentralizado, ¿ante quién podemos denunciar al directorio del servicio descentralizado? Ante el Poder Ejecutivo, que es el poder que ejerce una supervisión sobre los servicios descentralizados. Si es una dependencia de un ministerio, bueno, el jerarca, la cabeza del ministerio, o incluso podremos llegar al presidente y al Consejo de Ministros, ¿no? Pero está la posibilidad entonces de la denuncia ante los órganos que ejercen un control de las autoridades responsables. La petición ante la propia autoridad obligada de ejecutar la sentencia o ante su jerarca,
la impugnación en vía administrativa y jurisdiccional de los actos administrativos violatorios de la cosa juzgada, entablar una acción de amparo, caminar por la vía de la acción reparatoria, que esto es, el tema es que la acción reparatoria no es menor, ¿no? Y obviamente es muy importante que cuantificar el daño y que me indemnicen. Ahora, no sustituye el acto de el hecho de que la administración dicte el acto legítimo. Si en este caso se trataba de una institución y debe reincorporarlo, o sea que le paguen a la persona lo que le debían, no compensa que no lo reincorporen. ¿Se entiende a lo que voy? No sustituye el deber de la administración de reincorporarlo cuando fue ilegítimamente destituido. Le podrán pagar los salarios por el tiempo que estuvo cesado, le podrán pagar incluso hasta con intereses por el atraso, pero no le están pagando, incluso podrían hasta pagarle el daño moral por haber sido sometido a esos tipos de procedimientos, pero si no terminan de reincorporarlo, no se está haciendo plena justicia, porque fue ilegítimamente destituido. ¿Sí? Bien. ¿Vamos bien? Bueno, entonces, sí. No todos tienen igual resultado o eficiencia, nunca ha prosperado una denuncia penal, o esta es la realidad. Todo esto es muy lindo, o sea, es todo lo que podríamos hacer desde una perspectiva teórica. Y ahora vemos la realidad, no todas tienen igual resultado o eficiencia. Nunca ha prosperado una denuncia penal o una denuncia ante el Poder Ejecutivo en ejecución del control de los artículos 197 y 198 de la Constitución. La acción de amparo es muy restrictiva, es raro que sea admitida, y las AS-30 se consideran la medida más efectiva para favorecer el cumplimiento. ¿Saben lo que son las AS-30? Vamos a empezar por lo que es efectivo. ¿Saben lo que son las AS-30? Una multa Sí. por cada tiempo de retraso. ¿Cómo? Una multa que se cobra por cada tiempo de retraso. Y es establecer una penalización. Las 30 tiene un rasgo de sanción, de penalización, ¿no? Establecer una penalidad económica por día de atraso en el cumplimiento. De manera de obligar a cumplir. Bueno, mientras no me pagues, vas a tener que depositar X cantidad diaria por cada día de atraso en el cumplimiento de la sentencia. ¿Y la acción de amparo? ¿Saben lo que es la acción de amparo? Ahí está. Es un procedimiento, entonces, judicial, es un derecho instrumental, el amparo, que funciona como garantía del efectivo cumplimiento de los derechos humanos y que se utiliza en los casos de violación de un derecho humano o de restricción o de alteración. Tiene cuatro términos, cuatro verbos que abarcan las distintas, incluso funciona ante una privación, ante una situación preventiva, o sea, ante la amenaza de la privación de un derecho o lesión de un derecho. Como bien dijo este compañero, acá yo no veo su nombre. ¿Usted es? Bruno, yo no veo Usted se ve, sí, pero dígame su nombre, porque a mí me sale un cartelito y no logro ver su nombre. Ahí está. Como bien dijo Bruno, es una acción muy rápida, es sumarísima, porque cuando el procedimiento de amparo se presenta la demanda y el juez que recibe la demanda, que se presenta ante el juez competente según la materia, si es contra el Estado será ante los juzgados del letrado de primera instancia en lo contencioso administrativo, recibe la demanda, la califica
y si la admite, porque la debe rechazar in limine, o sea, sin analizar en los casos que entienda que no hay una ilegitimidad manifiesta, da traslado de la demanda al demandado. En realidad no es un traslado, porque lo que hace es citarla a una audiencia. Esta audiencia debe celebrarse dentro de los 3 días de presentada la demanda, y la parte demandada contesta la demanda en la propia audiencia. En esa audiencia se tiene que diligenciar prueba, se puede diferir a una segunda audiencia para diligenciar la prueba en los casos que, por ejemplo, dependerá de prueba pericial o prueba por oficios, y debe dictarse la sentencia no más dentro de las 24 horas, dice la ley 16.011. O sea que se dan cuenta que es un proceso particularmente rápido, pero así como es rápido, también es muy dificultosa la admisibilidad. La gran mayoría de los amparos son rechazados in limine por los jueces. Como ustedes sabrán, los amparos más famosos son los de medicamentos o procedimientos médicos de alto costo contra el Fondo Nacional de Recursos, han sido los que han prosperado en mayor medida, y tenemos algún otro caso de amparos que fueron, que prosperaron. Algunos prosperaron en primera y segunda instancia, otros prosperaron en primera instancia y luego fueron revocados por los tribunales de apelaciones. Sabemos que la justicia en este tema es bastante restrictiva, por lo que, y sobre todo, es muy reacia a aplicar este tipo de mecanismo en materia administrativa, ¿sí? Porque entiende que es competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Bueno. Sí, tiene que ser, aparte es una acción, como bien decía Bruno, tiene que ser manifiestamente ilegítima. ¿Qué quiere decir manifiestamente ilegítimo? Bueno, que de una simple lectura me rompe los ojos que es manifiestamente ilegítima. Y ese concepto que es... Necesita pruebas, vamos a decir, profundas, justamente no es un procedimiento de conocimiento, ¿no? Entonces, exacto, como que la prueba tiene que estar como así, como usted dice, rompiendo los ojos. Ahora, este análisis, esta idea de que tiene que ser manifiesta, está permeada de mucha subjetividad. Porque lo que para mí puede ser manifiestamente ilegítimo, puede no serlo para ustedes. O al revés. ¿No? Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de que es muy residual. O sea, basta que haya otro procedimiento, y la norma dice para obtener el mismo resultado, para que ya sea motivo de rechazo in limine de la acción. Por ejemplo, en materia administrativa, en general los amparos se rechazan, por entender que hay otras vías. Y ahora, recordemos, hay otras vías, está claro, pero para llegar al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y plantear una acción de nulidad, ¿qué tuvimos que hacer antes? Los recursos, bueno... Interponer, agotar la vía administrativa mediante la interposición de los recursos. ¿Y cuánto plazo tiene la administración para resolver los recursos? Eran 150. Depende del recurso. 150 Depende días del recurso. Tenemos 150 para resolver el de revocación. Más 50 30 más para resolver el jerárquico. Y si tuviéramos que presentar el de anulación, tendríamos 30 días más. 30. Ahí está. No, o 50. sea, estamos... sí, 50 días más, perdón. O sea que... Y después se abre el plazo de 60 días para presentar la acción anulatoria. ¿Y cuánto me lleva 90, la acción de anulatoria? ¿Cuánto me lleva la acción anulatoria? Hoy 90, sí. Y es un año, porque son 250 más los 60, 310. Sí, un año y medio, un año y pico para el agotamiento de la vía administrativa. ¿Y el juicio ante el TCA cuánto me lleva? Y cada... Y depende. ¿Tiene que 45 o 50 días? ¿Es? No, eso es un juez solo. Si son 5, cada uno tiene 45 días. Y el PECA también.
Sí, eso para dictar sentencia y el PECA para hacer el informe, pero hasta que llegamos ahí, desde que presentamos la demanda, fácil tienen 2, 3 años. Después que agotó la parte del procedimiento y terminó con la etapa de alegatos, recién ahí se abre el plazo de estudio. Y normalmente está llevando entre 1 año y 1 año y medio que dicte sentencia. O sea que en total tenemos un promedio de 3, 4, 5 años para obtener una sentencia del TCA. A los que le sumamos el año y pico que tuvimos para agotar la vía administrativa. Entonces, ¿es lo mismo seguir el camino de la vía administrativa que plantear una situación de vulneraciones graves de derechos, por ejemplo, ante la destitución de un funcionario, cuando se entiende que fue ilegítima, que fue dictada con arbitrariedad manifiesta, con desviación de poder? ¿Es lo mismo que me habiliten una acción de amparo para suspender la ejecución de ese acto administrativo, a que me digan vaya por la vía administrativa, entonces agote la vía administrativa 1 año y pico? Mientras tanto, estoy padeciendo las consecuencias de la ejecución del acto. Y después espere, transite por la acción anulatoria 4 o 5 años y espere la sentencia que le ampare estableciendo la nulidad del acto. ¿Es lo mismo? Claramente no. Sí, Pero claramente profesora, no. perdón, Entonces, capaz, sí. capaz que lo dijo y yo no lo registré. Con el nuevo código, ¿los plazos son distintos? Lo que pasa es que hay plazos distintos, pero el tema es que van a funcionar en la medida en que se vaya descongestionando el trabajo que tiene el TCA, ¿sí? O sea, los nuevos juicios, los juicios que están entrando en este momento en los juzgados que se crearon, que tampoco si bien van a contribuir en dar un poco más de rapidez y efectividad, tampoco, o sea, son 2 juzgados que se crearon en la órbita contencioso administratoria y centralizados en Montevideo. Van a descongestionar, pero tampoco, imagínense que tampoco es una panacea. No, No va a ser el... Respecto a los plazos de todo ese camino de anulación, que bueno, hasta ahora eran 150 más 50 los de No, los eso no recursos. lo va a modificar, eso no se puede modificar porque eso está en la Constitución. Claro, claro, tienen razón. El agotamiento de la vía administrativa, los plazos que tiene la administración para resolver los recursos o para obtener la denegatoria ficta, eso está en el artículo 318 de la Constitución, o sea que eso nuevo código del procedimiento no puede tocarlo. Claro, Lo que podrá acelerar es el trámite del procedimiento anulatorio. El trámite, la instrucción del juicio anulatorio podrá verse acelerado, o sea, en la medida en que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que era el único órgano con competencia jurisdiccional en materia contenciosa anulatoria en todo el país, hoy por hoy tiene 2 juzgados dentro de su estructura, que va a entender en determinados temas, obviamente le baja la cantidad de juicios que llegaban al TCA. Y el TCA, o sea, al propio tribunal, y el tribunal de todas maneras va a conservar la segunda instancia, o sea que va a conservar la segunda instancia de los asuntos que se tramiten ante los juzgados de inferior jerarquía. Pero bueno, en la medida en que esto se dinamice, va a ir descongestionando las sentencias que dicta el TCA y bueno, y quizás en vez de llevarme 1 año y medio en obtener la sentencia después de la etapa de alegato, capaz que lo voy a tener con un plazo razonable con el Poder Judicial. ¿Se entiende? Perfecto, profesor. Sí.
Sí. Estoy 100% de acuerdo. El problema son los jueces que no están de acuerdo. No se lo aceptan. Se lo rechazan sosteniendo, vaya al TCA, le dice. Pero es lo que todos pensamos. O sea, si yo por la vía que tengo para ir tengo que demorar 4 años y medio, 5 años para tener justicia, claramente es ineficiente por el tiempo que demanda. Entonces, por eso estoy yendo al amparo. Pero hasta ahora no es de recibo. Y el otro tema con el amparo se da muchísimo es la prescripción, porque es a partir del día del daño, vamos a decir, y 30 días más, ¿no? Y bueno, hay gente que no ubica exactamente cuándo fue el daño, o no es que no ubique, hay muchas situaciones que la gente dice, mi daño fue acá, y resulta que no es así, fue antes. Sí, el plazo de caducidad. El plazo de caducidad para la acción de amparo son 30 días desde que se tuvo conocimiento del acto, del hecho o de la omisión que provocó la lesión en el derecho. En México es muy amplio, es uno de los sistemas comparados más garantistas, sí, sí, sí. El nuestro, o sea, si uno lee el artículo primero, salvo en lo que habla de la ilegitimidad manifiesta, es muy amplio en materia de definir quiénes pueden interponer la acción y quiénes pueden ser demandados por la acción, porque abarca todas las opciones. Persona física o jurídica, pública o privada, puede ser actora, persona física o jurídica, pública o privada, puede ser demandada. O sea que una persona pública, de derecho público, puede ser actor o demandado en un amparo. Normalmente son demandados en el amparo. Una persona de derecho privado puede ser actora o demandada, que eso es innovador. Hay pocos casos de amparos contra privados. ¿Sí? Yo una vez tuve un caso contra un propietario de un inmueble en materia de arrendamientos. Una persona presentó una acción de amparo pretendiendo rescindir el contrato de arrendamiento con base a defectos o vicios ocultos en la finca que podrían afectar la salud del arrendatario, por ejemplo. Que en ese caso fue rechazado porque se entendió, el contrato era garantizado por la Contaduría General de la Nación, y se entendió, el juez argumentó que allí habían otros medios, justamente como el amparo es restrictivo, porque la Contaduría prevé un procedimiento de rescisión anticipada en los casos que la propiedad tiene defectos edilicios. Entonces lo que dijo es, usted no puede lograr con éxito su pretensión porque tenía que haberse presentado en la contaduría, y a ver, eso es un trámite administrativo común y corriente, donde el arrendatario expresa su voluntad de rescindir de manera anticipada porque hay humedades, por ejemplo, le va a un inspector a revisar la propiedad de parte de la contaduría, y si el inspector entiende que está dentro de los estándares que habilitan la rescisión, le van a habilitar la rescisión. Pero es algo que también hubieron muchos amparos en materia de, cuando recién se aprobó la ley, en materia de ocupaciones de establecimiento por reivindicaciones laborales. Estuvieron amparos que se presentaron por parte de los propietarios de los establecimientos que eran ocupados en reivindicación de sus derechos, ¿no? Y bueno, después hemos visto amparos hoy por hoy, algunos amparos que han sido de notorio conocimiento. ¿Se acuerdan? Algunos que han sido utilizados también con alguna intencionalidad político-partidaria, sobre todo en entornos previos a procesos electorales, alguno que se planteó por el uso de las páginas de las instituciones públicas con fines que no fueran objetivos. Otro, ¿se acuerdan? El de las vacunas, el caso del amparo que se presentó un abogado ejerciendo la protección de los intereses difusos cuando se estaba por iniciar la vacunación de niños y niñas contra el COVID-19.
que prosperó en primera instancia y fue revocado por el Tribunal de Apelaciones. Después un amparo muy controversial que tratamos mucho cuando hablamos de derechos humanos, fue aquel amparo que se presentó en el interior, también no sé si me acuerdo si fue en Soriano, de un papá que por la vía del amparo pretendió, incluso lo logró, interrumpir el procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo en la gestación de su expareja, ¿sí? Siendo él el padre biológico, ¿no? Fue amparado en primera instancia, o sea, la mamá estaba incursionando por la interrupción voluntaria del embarazo en su institución médica tratante, la expareja toma conocimiento e interpone una acción de amparo pidiendo que se planteara una medida no innovar, o sea, que se suspendiera el procedimiento y que no se siguiera adelante. Prospera, la juez de primera instancia, acogió, hizo lugar, acoge el amparo y apelan la institución médica y la demandada, ¿no? La gestante. Allí hay un tema, y es que en los hechos el aborto se produce por causas aparentemente naturales. Entonces el tribunal, cuando dicta la sentencia, por 2 votos contra 3, 2 de los ministros entiende de que no corresponde dictar la sentencia porque carece de objeto al haber ocurrido de todas maneras la pérdida del embarazo, y hay una de las jueces que fundamenta igual, dice que entiende que corresponde fundamentarla y fundamenta el por qué corresponde revocar la sentencia de primera instancia. Y después hay otro amparo que también fue muy controversial, 2 más. Uno, ¿se acuerdan? El de las viviendas, el que se plantea por un grupo creo que fue el consultorio jurídico de la Facultad de Derecho de la Cátedra de Litigio Estratégico, en defensa de 20 familias que iban a ser desalojadas contra el Ministerio de Vivienda, que termina siendo acogido en primera y en segunda instancia. En ese caso fue un juzgado de familia el que lo dispuso, en el que, en base al derecho a la vivienda recogido en la Constitución, reclamó que el Estado proveyera de vivienda a estas personas. De ahí tuvo que salir el Ministerio de Vivienda, como perdió el amparo, a arrendar inmuebles, alquilar habitaciones en hoteles, para proveer de vivienda a estas familias. Y el otro que también, en otro tema que no es el habitual, fue en materia educativa. Se trataba de una niña que cursaba un año en trayecto de primaria en un